¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver en geometría el capítulo de ángulos y vamos a desarrollar algunos ejercicios de modo sencillo, intermedio y avanzado. Bien, se les entrega una pequeña ficha en el cual vamos a ver las resoluciones de los problemas con notas previas para que nosotros podamos ir resolviendo poco a poco. Bien, vamos con el ejercicio número 1. Vamos a ir de menos a más, recuerden eso. Bien, en el ejercicio número 1 me dicen hallar el valor de x. Bien, en el gráfico nosotros observamos un ángulo de 90 grados, un ángulo de 155 y el ángulo X. Bien, completando ángulos nosotros vemos pues no que en AC debe de sumar 180, pero como ya tengo 155 como dato, completamos y la diferencia sería 25. Por lo tanto, el gráfico nosotros vemos pues no que X más 25 debe sumar 90 y con ello tenemos el resultado de X igual a 65. La respuesta. Bien, ese ha sido un problema como para ir calentando. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Me dicen hallar el valor de A más B. Bien, tengo un gráfico en el cual veo ángulos adyacentes, AOB, BOC, COD, DOE y EOF. Bien, si nosotros nos damos cuenta, pues no todos estos ángulos en el gráfico la suma debe ser igual a 360. Es por ello que del gráfico denotamos 4A más 4B más 220 igual a 360. Por lo tanto, desarrollando 4A más 4B igual a 140, nos piden calcular A más B, por lo tanto nosotros sacamos cuarta a 4A, A, cuarta a 4B, B y cuarta 140, 35. Por lo tanto, la respuesta sería 35. Bien, ahora continuando con el ejercicio número 3, me dice lo siguiente, no tengo un texto. Me dice si OB y OC son bisectrices del ángulo AOC y del ángulo AOD, respectivamente. Calcule la medida de BOD si la medida de AOD es igual a 160. Bien, recuerda que tanto OB como OC son bisectrices. Por lo tanto, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Para el ángulo AOC, si OB es bisectriz, colocaremos de la siguiente manera. Colocaremos en AOB teta. Pero recuerda que OB es bisectriz, por lo tanto el ángulo BOC también debe ser igual a teta. Ahora fijémonos en la bisectriz OC. Pero recuerda que OC es bisectriz de AOD, de todo el ángulo AOD. Por lo tanto, si nosotros observamos de A a C, el ángulo es igual a 2 teta. Por lo tanto, el ángulo COD también debe ser igual a 2 teta. ¿Por qué? Porque OC es bisectriz, recuerda, del ángulo AOD. Del gráfico entonces denotamos por dato, condición del problema, me dicen que AOD es igual a 160. Por lo tanto, 4 teta igual a 160, teta igual a 40. Pero recuerda que nos piden calcular, hallar la medida del ángulo BOD. Y BOD es igual a 3 teta. Entonces, 3 por 40 igual a 120 y 120 sería la respuesta. Bien, vamos con el ejercicio número 4. Me piden calcular el valor de X. Bien, muy similar al ejercicio número 2. Bastante similar. Entonces nosotros nos damos cuenta que la suma de todos los ángulos debe ser igual a 360. Por lo tanto, el gráfico planteamos 4X más 110 más 30 más 100 quedará 240. Debe ser igual a 360. Por lo tanto, operando, pues no, X es igual a 30 y es la pregunta que me están solicitando. X igual a 40, perdón, X igual a 30 sería la respuesta. Bien, continuando con el ejercicio número 5. Bien, nosotros observamos el ángulo AOC, es un ángulo recto. Y vemos que está conformado por dos ángulos, X más 10 y 4X. Por lo tanto, pues no, la suma de 5X más 10 igual a 90, X es igual a 16. Respuesta. Bien, vamos con el ejercicio número 6 y es un problema que nosotros debemos de graficarlo. Es un texto y el texto dice así, ¿no? Si los ángulos AOB y BOC son adyacentes, la medida del ángulo BOC es igual a 3 veces la medida del ángulo AOB y la medida de AOC es igual a 100. Calcula la medida de BOC. Bien, nosotros hemos graficado ya el ejercicio
y vamos a colocar los datos, pues, ¿no? La condición me dice lo siguiente. Me dice que la medida de B o C es igual a 3 veces la medida de A o B. Por lo tanto, a la medida de A o B le voy a colocar igual a teta. Y lo coloco en el gráfico. A o B igual a teta. Ahora, observo que la medida de B o C debe ser igual a 3 teta. Y lo lleno en el gráfico. Como dato, condición del problema, A o C igual a 100. Lo colocamos en el gráfico y sumamos. Teta más 3 teta igual a 100. Por lo tanto, teta igual a 25. Pero recuerda que a mí me piden calcular B o C. Y B o C es igual a 3 teta. 3 por 25, 75. Y esa sería la respuesta al ejercicio número 6. Ahora vamos con un ejercicio de complemento y suplemento. Recuerda que cuando nosotros decimos que dos ángulos son complementarios, suman 90. Y cuando decimos que dos ángulos son suplementarios, suman 180. Ello es lo que debo de recordar para poder resolver este problema. Bien, en la condición me dice, si la suma del complemento más el suplemento de cierto ángulo es igual a 130. Por lo tanto, nosotros plantearemos de la siguiente manera. Complemento de x más suplemento de x es igual a 130. Pero, ¿cuál sería el complemento de x? El complemento de x sería lo que le falta a x para que sea 90. Y lo que le falta es 90 menos x. Más el suplemento de x. Pero, ¿cuánto le falta a x para que sea 180? Lo que le falta es 180 menos x. Ello debe ser igual a 130. Desarrollando, el valor de x es igual a 70. Con lo cual, la respuesta sería 70, que es el ángulo que me están solicitando. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 8. Nuevamente tengo un gráfico y en este caso observo. En el gráfico yo observo un ángulo 2b, pero voy a utilizar opuestos por el vértice y 2b lo voy a trasladar y voy a colocar 2b. Ese ángulo de rosado me va a representar su ángulo opuesto por el vértice. Ahora, si yo miro el gráfico, si observo el gráfico, todo ese ángulo de celeste es 7b. Pero si yo ya tengo 2b, entonces ese ángulo de verde sería lo que me falta para que sea 7b. Por lo tanto, él debe ser 5b. Del gráfico observo, pues, ¿no? Que 5b debe ser igual a 90, un ángulo recto. B es igual entonces a 18. Donde observo nuevamente en el gráfico que x más 2b son suplementarios. Sí, ellos suman 180. Por lo tanto, x más 2 por b, 2 por 18. Por lo tanto sería 36. X más 36 igual a 180. Despejando, el valor de x es igual a 144. Con eso ya tendría la respuesta a la pregunta número 8. Bien, jóvenes, ya nos estamos acercando al final. Tenemos la penúltima pregunta y me dice lo siguiente, ¿no? Es una pregunta también de un texto que vamos a tener que plantearlo. Nuevamente me hablan de suplemento y complemento. Dice así, ¿no? Si dos ángulos suplementarios, recuerda que suplementarios suman 180, están en la relación de 5 a 7. Entonces yo voy a colocar, pues, ¿no? X entre Y. Pero recuerda que es de 5 a 7. Entonces, X como 5 y Y como 7. Pero le colocamos una constante, en este caso le colocamos teta. Recuerda que me dice que son suplementarios. Quiere decir que 5 teta más 7 teta debe ser igual a 180. Desarrollando teta igual a 15. Ahora, calcula el complemento del menor ángulo. ¿Quién es el menor ángulo? Correcto, 5 teta. Complemento de 5 teta es igual al complemento de 75, porque reemplazamos el valor de teta, que es 15, y 15 por 5, 75. Y el complemento de 75, lo que le falta a 75 para que sea 90, respuesta 15. Bien, para finalizar entonces, llegamos a la pregunta número 10 y vemos un gráfico, ¿no? Vemos un gráfico. Tenemos un gráfico donde me dicen hallar x. Del gráfico yo observo, donde me piden calcular x, está conformado por los ángulos A, B y 80. Por lo tanto, x es igual a A más B más 80. Si nosotros calculamos el valor de A más B, ya estaremos calculando el valor de x. Donde observamos el gráfico y vemos que todos estos ángulos también deben de sumar 360. Por lo tanto, 120 más 80 más 2A más 2B, 360. Desarrollando, 2A más 2B igual a 160.
Le sacamos la mitad a todo. Mitad de 2a, mitad de 2b, b, y mitad de 160, 80. Por lo tanto, el a más b vale 80. Pero recuerda que te piden calcular x. X es igual a más b más 80. Por lo tanto, reemplazando x más 80 más 80, x 160, y con eso tenemos la respuesta a la última pregunta. Bien, chicos, eso es todo. Espero que puedan repasar, que hayan entendido los ejercicios. Ya estaremos subiendo otra clase para que ustedes puedan seguir practicando. Gracias, se cuidan.